Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es bueno saludarte una vez más. Seguimos con las clases de reumatología. Mi nombre es Álvaro y antes de comenzar, pues me gustaría invitarte a que puedas comentar en la caja de comentarios qué te ha parecido las preguntas que vamos a repasar en esta oportunidad. Si que tienes algo más que acotar, cualquier cosa, pues es válida, ¿no? Por favor, sígueme en mis redes sociales. Publico contenido médico con regularidad y bueno, pues vamos a comenzar con este video. Muy bien, vamos a ver preguntas sobre artritis reumatoide. Eh, para el examen es un tema fundamental, por lo tanto, pues es importante repasar varios aspectos de la enfermedad. Es un tema también extenso en la mayoría de las academias, por lo tanto, pues hay mucho detalle de dónde sacar, ¿no? Vamos a ir comentando cada una de las preguntas de miles pasados. La primera, ¿cuál de las siguientes afirmaciones que reflejan las características clínicas de la artritis reumatoide es correcta? Nos pide la correcta. Dice, la afectación de la columna lumbar es más frecuente que la cervical. Esto es totalmente falso, ¿no? Eh, la la artritis reumatoide suele respetar columna vertebral, salvo a nivel cervical, donde la complicación más asociada, más asociada es la luxación atroaxoidea, eh, atroaxoidea anterior, ¿no? Aunque puede haber otros tipos de subluxaciones a nivel de la columna cervical, esa es la más característica, ¿no? Típicamente también se dice que la artritis reumatoide respecta a la columna y también respecta a las sacroiliacas, así que cuando te hablen de eso, pues orientarás tu diagnóstico hacia, puede ser una seronegativa, ¿no? Una espondilotropatía, etcétera, ¿no? La afectación de las articulaciones interfalángicas distales es más frecuente que las proximales. Esto también es falso. Recuerda, las interfalángicas distales se ven afectadas fundamentalmente de la artritis psoriásica. Hay mucha relación entre estas dos. Las proximales y las metacarbofalángicas son más asociadas a la artritis reumatoide. Entonces, esta también es falsa. La opción 3, la artritis reumatoide es más frecuente en los hombres en áreas rurales. Esto es algo, bueno, pues que si bien a mí me puede causar algo de duda, pues sabemos que en reumatología la mayoría de las enfermedades están asociadas a mujeres. El hecho de que se encuentren en áreas rurales, pues nos hablaría de que tal vez podría haber algún efecto que solo se describe en el campo, ¿no? Es como que muy rebuscado. Entonces, inicialmente yo diría que esta es incorrecta, aunque me genera dudas, porque yo no me sé la estadística de la zona rural, ¿no? Pero vamos a ver las otras para ver si es que encontramos alguna que sí pueda ser correcta, ¿no? Es una poliartritis de más de 6 semanas de duración, y de hecho sí, dentro de los criterios de dudar, pues la duración de más de 6 semanas suma un puntaje, ¿no? La poliartritis de más de 6 semanas de duración, esa sí es un criterio diagnóstico y es una característica clínica de la enfermedad. Recuerda, el número de articulaciones afectadas, ¿no? La duración, la asociación con factor reumatoide o antipéptidos citrullinos son aspectos fundamentales a la hora del diagnóstico de la enfermedad, ¿no? Y la artritis reumatoide del adulto se asocia con un aumento de la frecuencia de uveitis, y esto también es falso, ¿no? ¿Te acuerdas cuáles eran las enfermedades asociadas a uveitis? Pues la artritis reumatoide no es una de ellas. La complicación ocular más frecuente en la artritis reumatoide es la queratoconjuntivitis seca y en algunos casos esta se ve asociada a un síndrome de Sjögren secundario, ¿no? Eh, Otras complicaciones oculares de la artritis reumatoide serían la escleritis, la epiescleritis, que producen una una debilidad a nivel de la esclera que puede llevar a una perforación que sería la complicación más temible, ¿no? Entonces, la uveitis no suele estar asociada a la artritis reumatoide. Muy bien, marcamos entonces la más correcta sería la 4 y la 3, pues me imagino que no es correcta, ¿no? Porque de texto sabemos que la artritis reumatoide es mucho más frecuente en mujeres, una proporción de 3:1. Pregunta del año 2006-2007. En relación a las manifestaciones extraarticulares de la artritis reumatoide, ¿es falso que? Bueno, nos piden la falsa, la atrofia muscular puede ser evidente a las pocas semanas de inicio de la artritis.
Esto es un dato que parece ser cierto, aún así puede estar en duda, yo no sé. Puede haber una atrofia muscular secundaria, pues veremos, ¿no? Dice, los nódulos reumatoides suelen aparecer en más del 80% de los pacientes con artritis reumatoide activa. Evidentemente esto es falso, ¿no? Sabiendo, ¿no?, que la artritis reumatoide tiene varios espectros de manifestaciones clínicas, pues el hecho de que haya una que aparezca en la mayor parte de los casos, pues nos le daría un valor diagnóstico añadido, y si es que esto fuera cierto, pues los nódulos reumatoides serían parte de los criterios diagnósticos, cosa que no es así, ¿no? Es cierto que los nódulos reumatoides son la manifestación extraarticular más frecuente de la artritis reumatoide, pero a lo mucho llega a un 25% de incidencia, ¿no? Entonces, esta es la falsa. La opción 3 dice, cuando existe un derrame pleural, el líquido obtenido por toracocentesis contiene niveles bajos de glucosa en ausencia de infecciones. Es un diagnóstico diferencial con el derrame pleural de tipo tuberculoso porque característicamente tiene bajos niveles de glucosa, altos niveles de ADA y infiltración por mononucleares, ¿no? Entonces, en esos casos se opta por la biopsia para tratar de despistar un poco el cuadro clínico, ¿no? Entonces, el derrame pleural puede estar asociado a una pleuritis. Recuerda, la pleuritis es la segunda manifestación pulmonar más frecuente de la artritis reumatoide. ¿Cuál será la primera? Lo vamos a ver en preguntas subsecuentes. Entonces, esta sí es cierta. La pericarditis puede ser asintomática y se asocia a a la aparición de derrame pleural, puede ser también pericárdico, ¿no? Me imagino que es un error de taipeo, ¿no? La pericarditis puede ser asintomática, ¿no? La pleuritis también puede ser asintomática y se asocia a este derrame que ya hemos comentado. Esto sí es cierto, ¿no? Aunque me parece más un error de taipeo. Esto creo que es pleuritis, ¿no? Entre el 15 a 20% de los pacientes experimentan un síndrome de Sjögren con la consiguiente queratoconjuntivitis. Y esto sí es cierto, ¿no? Habíamos dicho que la complicación más frecuente de la ocular de la artritis reumatoide es la queratoconjuntivitis seca asociada o no al síndrome de Sjögren, ¿no? Entonces, entonces vamos a ver cuál es la falsa. Evidentemente, la opción número 2, los nódulos reumatoides suelen aparecer frecuentemente, pero no tan frecuentemente como un 80%, ¿no? Pregunta del año 2020-2021, que es muy reciente, para que veas que esto de las manifestaciones extraarticulares de la artritis reumatoide es algo recurrentemente preguntado en el examen. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones no es característica de la artritis reumatoide? Y aquí vemos la pleuritis, vamos a hablar un poquito sobre ella. Puede producir derrame pleural con bajos niveles de glucosa, ADA elevada, diagnóstico diferencial, derrame tuberculoso. Es la segunda manifestación pulmonar más frecuente, entonces sí, es una manifestación extraarticular. Nódulos subcutáneos, incidencia del 25%, se asocia a artritis reumatoide con factor reumatoide positivo. Y bueno, pues estos nódulos por lo general se afectan áreas de extensión, ¿no? Y estos pueden aparecer no solo en la piel, sino también pueden aparecer en el pulmón. Cuando aparecen en el pulmón, en una persona que tiene antecedente de trabajar con carbono sílice, eso se denomina síndrome de Kaplan. Entonces, sí, son manifestaciones extraarticulares. Glomerulonefritis proliferativa. Y aquí es donde entramos en una disyuntiva, porque la artritis reumatoide puede producir afectación renal, es mucho más raro, sí, ¿cómo? Por la toxicidad medicamentosa, ¿no? Esa es la principal causa de manifestaciones renales en un paciente con artritis reumatoide. Antiguamente, cuando se utilizaban las sales de oro, la penicillamina, pues se podía producir una glomerulonefritis membranosa, ¿no? Con una proteinuria en rango nefrótico, ¿no? Actualmente, pues, puede producirse una glomerulonefritis eh, más que todo en el contexto de una amiloidosis secundaria, doble A, ¿no? Aquella que se produce te van a decir, un paciente con una artritis reumatoide de larga evolución, mal controlada, ¿no? Con niveles de factor reumatoide positivo, ¿no? Con títulos de factor reumatoide positivo. Entonces, ese sería el caso. Glomerulonefritis proliferativa
pues no, sería muy raro, ¿no? Y por último, la enfermedad pulmonar intersticial, que esta sería la manifestación pulmonar más frecuente de la artritis reumatoide. En muchos casos puede ser asintomática y el predominio es eh, eh, de una neumonitis intersticial usual, ¿no? Muy bien, pasemos a la siguiente. 2013-2014 no es cierto respecto a la artritis reumatoide. Es fundamental el diagnóstico precoz, un tratamiento intensivo y un control estrecho de la enfermedad. Esto de acá, diagnóstico precoz y tratamiento intensivo y control estrecho de la enfermedad, es algo que se ha vuelto a preguntar en el examen MIR hasta hace poco, ¿no? Año 2020-2021, pues también se preguntó tal cual. El objetivo del tratamiento de la artritis reumatoide es que sea de un diagnóstico precoz, un tratamiento intensivo y un control estrecho de la enfermedad, ¿no? Entonces, esta sí es correcta. El metrotexato es el fármaco de primera elección para controlar la actividad de la enfermedad. Esto también es correcto, ¿no? Se instaura el tratamiento con metrotexato, se hace seguimiento, si a los 6 meses se ve si es que hay un control de la enfermedad, si no, se añaden otros tipos de terapias. El factor reumatoide es típico de la enfermedad y es un criterio obligado, ¿no? Recuerda, siempre buscar estas características absolutistas que por lo general suelen ir en contra de la verdad. Entonces, dice, es obligado para el diagnóstico. De hecho, los criterios eh, contemplan la presencia o no de factor reumatoide o anticuerpos antipéptidos cíclico citrulinado. Entonces, pueden o no estar presentes y aún así haber una presencia de artritis reumatoide, que el paciente tenga artritis reumatoide, eso sí es posible. De hecho, la sensibilidad del factor reumatoide es aproximadamente del 70%, es similar a la de anti-CCP, antipéptido citrulinado, por lo tanto, pues su ausencia no sería algo que descarte de la enfermedad, esta es la falsa. Por lo tanto, marcamos eso. Veamos la siguiente. La especificidad de los anticuerpos antipéptidos citrulinados es muy elevada y tiene valor pronóstico. Y esto es muy cierto, ¿no? Los antipéptidos citrulinados tienen una sensibilidad similar al factor reumatoide, pero la especificidad llega incluso al 98%. Entonces, es una especificidad muy alta. Y ahora, aquí hay que entender algo importante. ¿Cuál te parece más específico? ¿El factor reumatoide es, un, es la determinación de anticuerpos anti-IgG, ¿no? El más, el que es habitualmente más determinado es el anticuerpo IgM contra la fracción cristalizable de la inmunoglobulina G. Eso revelaría un proceso activo de enfermedad, ¿no? Pero es muy inespecífico. Tanto así que puede estar presente en el 5% de la población sana y por encima de los 65 años, incluso hasta en el 20%, ¿no? Ya me habíamos dicho que en la artritis reumatoide, en el 70% de las ocasiones, está ahí presente, ¿no? Pero también puede estar presente en otras patologías, entonces de ahí que la especificidad es muy baja. En cambio, los antipéptidos citrulinados cíclico citrulinado, pues reflejan una característica que se ha visto muy ligada a la enfermedad, ¿no? De hecho, el tabaquismo o algunas infecciones por gérmenes gingivales, pues alteran el metabolismo, ¿no? Hacen que se active una enzima citrulinada, ¿no? Entonces, eso es muy característico de la enfermedad, por lo tanto, estos anticuerpos son mucho más específicos. En algunos casos, el antipéptido citrulinado puede anteceder incluso a la clínica y producir manifestaciones muy vagas en el orden de rigidez, ¿no? O algunas molestias en particular que son muy pasajeras, ¿no? A lo que se ha denominado reumatismo palindrómico, ¿no? Que sería en algunos casos pues una antesala a las manifestaciones típicas de la enfermedad, de la artritis reumatoide. Entonces, eso es un dato que tiene que estar ahí bien firme, bien memorizado. La especificidad es mayor en los anti-CCPs, la sensibilidad es similar y se han relacionado con el pronóstico de la enfermedad. Muy bien. La 5 dice, los fármacos biológicos como los anti-TNF han revolucionado el tratamiento y esto es cierto, ¿no? Desde su introducción,
los fármacos biológicos se ha visto una mejora, ¿no? En el seguimiento, en el tratamiento de estos pacientes, debido a que, bueno, pues se añade un escalón terapéutico para el control de aquellos que son especialmente refractarios a la terapia convencional. ¿No? Bien, vamos con la pregunta del año 2012-2013. Dice de la siguiente manera: ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a los anticuerpos antipéptidos citrullinado comienzan a detectarse en sangre en el debut de la artritis reumatoide? Nos pide la correcta, ¿no? Ya te había dicho que incluso pueden estar presentes mucho antes, ¿no? Entonces, esta inicialmente me hace dudar, ¿no? Vamos a colocarlo, suponiendo que no sé nada de los anti-CCPs, ¿no? Son igual de específicos y esto ya nos hace pensar que nos están queriendo tomar el pelo, ¿no? Son igual de específicos para artritis reumatoide que el factor reumatoide. No, por la diferencia, ¿no? Uno es muy inespecífico, se encuentra en múltiples situaciones, su mecanismo es, es muy, es muy inespecífico, entonces esta no es correcta, ¿no? Se asocian a un peor pronóstico de la artritis reumatoide. Y esto sí es cierto, esto es cierto, ¿no? Los anti-CCPs están relacionados, ¿no? Con actividad de la enfermedad y podrían estar relacionados también con el desarrollo de manifestaciones extraarticulares. Entonces se asocian sí a un peor pronóstico, son menos sensibles que el factor reumatoide, ¿no? Y aquí, recuerda, la sensibilidad es igual, pero la especificidad es mayor. Entonces, esta también es falsa. Su presencia se asocia a un HLA-DR2. En realidad, los haplotipos HLA que están relacionados con la artritis reumatoide son el DR1 y el DR4. Los que tienen cierta protección contra el desarrollo de artritis reumatoide serían los que se encuentran a los lados del DR4, el DR3 y el DR5, ¿no? El DR2, pues, no está relacionado con el aumento o el descenso de la incidencia de artritis reumatoide. Recuerda, DR4 es de artritis reumatoide, ¿no? Es una mnemotecnia muy cutre, pero sirve para poder caracterizar esta enfermedad. Entonces, esta tampoco es correcta. Y ahora, bueno, pues nos piden hallar la correcta. Evidentemente, la correcta es la 3, ¿no? Entonces, la uno la descartamos y pasamos a la siguiente pregunta. Año 2008-2009, respecto a la artritis reumatoide, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es la falsa? Fíjate que la mayoría de las preguntas son de orden conceptual. Hay algunos casos clínicos, eso sí, pero antiguamente se preguntaba más conceptualmente de la artritis reumatoide. Entonces dice, ¿cuál es la falsa? La determinación de anti-CCPs tiene valor diagnóstico de la artritis reumatoide de inicio. Eso es cierto, pues, incluso pueden aparecer mucho antes, aunque no son determinantes. Recuerda que el diagnóstico pues, es más clínico, ¿no? Reuniendo varios criterios. La mayoría de las veces, la enfermedad intersticial pulmonar es asintomática, y eso es cierto, lo acabamos de decir, es la manifestación pulmonar más frecuente. Un rasgo característico de la afectación articular periférica es la presencia de un patrón de afectación radial, participación de diversas articulaciones de un mismo dedo con preservación de los otros dedos de manos y pies. Que es lo que te está diciendo, que agarres tu dedo y solo afecta a un dedo y no afecta a los demás. De hecho, no. Vamos a ver a continuación una radiografía de un paciente con un estadio inicial de artritis reumatoide, donde la característica es la afectación simétrica, ¿no? Y se produce lo que se conoce como osteopenia o en banda, ¿no? En banda. ¿Y qué te quiere decir eso, no? Que la afectación de la artritis reumatoide afecta varios dedos de la mano, ¿no? A un mismo nivel, ¿no? De manera simétrica, a diferencia de otras enfermedades, ¿no? Como la artropatía psoriásica, ¿no? En este caso, la artropatía psoriásica solo afecta a un dedo. Esa sí tiene una afectación de solo un dedo, ¿no? Afecta a la interfalángica distal y puede producir incluso afectación a un solo nivel, ¿no? Entonces, esto evidentemente es falso, ¿no? No es de un mismo dedo, sino es de varios dedos de la misma mano.
vamos a ver las siguientes opciones. Los FAME, que son los fármacos modificadores de enfermedad tradicionales, se asocian con beneficios terapéuticos importantes. Mejoran los síntomas, los signos y retardan la evolución radiológica. Esto es cierto. Por eso el tratamiento es intensivo, se hace un seguimiento estrecho y se utilizan los fármacos FAME de entrada. De ellos, el de primera elección sería el metotrexato, ¿no? Y por último, la rigidez matutina de larga duración es el síntoma de comienzo más frecuente en la artritis reumatoide, precediendo a la artritis en semanas o incluso meses. Eso también es cierto, aunque, bueno, pues la forma de comienzo de la artritis reumatoide podría variar, ¿no? En algunos casos es rigidez, en otros casos es la poliartritis simétrica, ¿no? En otros casos puede ser incluso de comienzo monoarticular, entonces hay variaciones, pero la manera más frecuente es evidentemente esta. Bien, como te decía hace poco, esta es la radiografía de un paciente con artritis reumatoide, donde nosotros podemos ver esa osteopenia yuxtaarticular en banda, no afecta varios dedos de la mano y no afecta solo uno, ¿no? Nosotros podemos ver la luxación, ¿no? La subluxación de las interfalángicas y de las metacarpofalángicas, en este caso, que produce la deformidad, ¿no? La desviación cubital de la mano, ¿no? Puede haber subluxaciones palmares, ¿no? Que van a dar otros tipos y a nivel de las interfalángicas que van a dar otros tipos de deformidades como la de cuello cister o la de Botonier, ¿no? También nosotros podemos ver que hay una disminución del espacio interarticular, un pinzamiento, la presencia de osteofitos, ¿no? Y también las erosiones que se puede ver más que todo en las cabecitas de las falanges de los huesos metacarpianos, ¿no? Entonces, pues, esta es una radiografía típica de un paciente con artritis reumatoide, ¿no? Si viéramos un paciente con gotatofasia, recuerda, la gotatofasia, pues las erosiones en saca-bocado también son erosivas, pero erosiones en saca-bocado, y bueno, pues está asociado a depósito de cristales de monogato sódico, de urato monosódico, perdón. Entonces, la artrosis erosiva, pues, va a producir, pues, una disminución de la línea interarticular, puede haber pinzamiento y todo lo que quieras, pero no va a producir este tipo de osteopenia y las deformidades características, ¿no? Entonces, además que la artrosis, por lo general, no suele afectar, ¿no? Las metacarpofalángicas, si bien es cierto, ¿no? Que es posible, pero su manifestación radiológica estaría en otras articulaciones, ¿no? Como la rodilla, la cadera, etcétera, ¿no? La artritis reumatoide, evidentemente, sí, es la opción correcta en este caso, ni siquiera leemos el caso clínico cuando vemos una imagen tan sugestiva. La artropatía por pirofosfato, recuerda, la condrocalcinosis, el depósito lineal de pirofosfato cálcico, que en estos casos podría encontrarse a nivel de la rodilla, a nivel de la sínfisis del pubis, pero también podría estar a nivel del ligamento triangular del carpo. De hecho, podría producir, ¿no?, una poliartritis similar a la de la artritis reumatoide, pero en este caso, pues, nosotros tendríamos que hacer un despistaje, ¿no? Vamos a ver incluso más arriba qué otros datos nos van a jugar en contra de la retropatía por pirofosfato. Y por último, la polimialgia reumática, pues es la que estaba asociada, ¿no?, al dolor a nivel de articulaciones proximales, la artritis no era erosiva, no como en el caso este que nosotros presentamos en la imagen, y estaba asociado a la artritis de células gigantes, ¿no? Entonces, veamos, este es un hombre de 63 años que tiene 5 años de dolor, tumefacción persistente, deformidad progresiva e impotencia funcional y rigidez prolongada tras la inactividad de manos. Clínicamente, es una poliartritis simétrica con patrón inflamatorio y rigidez prolongada matutina, ¿no? Eh, en manos, en rodillas y en pies, por las que no había consultado previamente. En la analítica elemental se destaca un aumento de los restantes de fase aguda, ¿no? Eh, y el ácido úrico, si bien está elevado por encima de 7, pero no justificaría el desarrollo de tofos sin antes haber presentado esa clínica característica de la microcristalina, ¿no? Que son brotes, ¿no?, de monoartritis aguda, de repetición, que ceden espontáneamente, ¿no? Y que están asociados a incrementos
ácido úrico persistentes, ¿no? Y la radiografía de manos se muestra en imagen, ¿no? Entonces, la intención de que examina en esta pregunta, pues, es hacernos dudar, ¿no? Con la gotatofiasia, hacernos dudar, ¿no? Con otros datos. La condrocalcinosis, por ejemplo, nos hablarían de un paciente anciano, una mujer, y la afectación típica es a nivel de la rodilla, ¿no? En caso de que se afecte estas articulaciones, debería darnos algún dato de una enfermedad que puede estar asociada al depósito de pirofosfato cálcico, ¿no? Por lo general, ¿no? Las hipofosfatáceas, las hipos, hipo algo, ¿no? Siempre la enfermedad de Paget podrían estar relacionadas con la artropatía por pirofosfato, ¿no? Y la polimialgia reumática nos hablaría, ¿no? De una debilidad a nivel de la cintura escapular, eh, de la cintura pélvica, ¿no? Ese dolor. Sí hay un aumento de los lactantes de fase aguda y tal vez nos darían ahí un nexo con una arteritis de células gigantes, ¿no? Entonces, bueno, pues el diagnóstico está más claro, se orienta más hacia una artritis reumatoide. Vamos con la siguiente pregunta del año 2006-2007. Esta es muy larga, vamos a leerla de todas maneras. Recuerda, cuando tienes una pregunta así de larga, pues tienes que ver de reojo las opciones. Las opciones son igual de largas, desafortunadamente, pero a una lectura rápida nos habla acerca de tratamiento, ¿no? Entonces, hay que saber identificar cuál es el paciente, ¿no? Que tiene el paciente y después vamos al tratamiento. Es un paciente de 23 años, dolor articular en rodillas, tobillos, codos, muñecas y articulaciones pequeñas de las manos, una poliartritis y de los pies también, una poliartritis de 4 meses de evolución, aparentemente una afectación de muchas articulaciones, más de 10 articulaciones, eso es un dato pronóstico importante, ¿no? Con una rigidez matutina de 6 horas de duración, la exploración se observa una poliartritis con derrame prominente en ambas rodillas y nódulos subcutáneos en los codos, ya prácticamente nos está dando el diagnóstico de artritis reumatoide. Entonces, dice, hay un aumento de los reactantes de fase aguda, de factor reumatoide positivo y varias erosiones radiológicas en los carpos. Nos está hablando de una artritis reumatoide con un curso pronóstico muy malo, ¿no? Entonces, nos dice qué de estas afirmaciones es cierto, ¿no? La artritis reumatoide La artritis reumatoide es una patología de curso variable que, bueno, pues en algunos casos va muy, muy, muy mal, en otros casos puede ir no tan mal, pero lo importante es el tratamiento, como habíamos mencionado, un diagnóstico temprano, un tratamiento intensivo, un seguimiento del paciente y a veces hay que modificar, hay que estar constantemente hablando con el paciente para que vuelva a la consulta, para monitorizar la enfermedad. Entonces, vamos a ver cuál de las opciones pues se adecua justamente a eso, ¿no? La artritis reumatoide es una enfermedad benigna, bueno, pues ahí ya la descarto, ¿no? Directamente. Por lo que debe iniciarse el tratamiento rehabilitador, deben administrarse de forma secuencial e intermitente diferentes AINES y reevaluar al paciente pasado un año, ¿no? Entonces va en contra de lo que habíamos dicho, ¿no? De la terapia que es. Ahora hablando un poquito del tratamiento rehabilitador o tratamiento no medicamentoso en los pacientes con artritis reumatoide, se les insta a que hagan ejercicio, ¿no? Y también se les insta a modificar sus hábitos de vida, de ahí una dieta cardiosaludable, ¿no? La, También está la educación del paciente para que pueda tomar sus medicamentos y asistir a sus controles. Entonces, eso de revaluar al paciente en un año no da. Muy bien, la opción 2 dice, no puede descartarse el desarrollo de un lupus eritematoso sistémico. El caso clínico te está diciendo todo lo contrario, te está diciendo es una artritis reumatoide del hígado, ¿no? Entonces, ya de plano, por este dato, yo diría que esto no es cierto, ¿no? Por lo que deben administrarse corticoides. Esta respuesta es muy ambigua, ¿no? Antipalúdicos y realizar controles periódicos de hemograma, anticuerpos anti-DNA, orina, se va al otro extremo, ¿no? En la primera respuesta, como que te dicen, deja que venga en un año y acá te dice, bueno, pues tiene que venir constantemente a hacerse controles, pero ¿para qué hacer controles cuando tienes una duda diagnóstica? En este caso, pues nos hablan de hacer controles muy exhaustivos sobre el lupus eritematoso sistémico cuando el cuadro clínico es más compatible con algo, ¿no? Entonces es una actitud
un tanto ilógica por parte del médico que quiera realizar esta suposición, ¿no? Muy bien. La opción 3 dice, la artritis reumatoide es una enfermedad grave. Debe tratarse inmediatamente con dosis bajas de corticoides, metotrexate o leflunomida. En caso de no obtenerse la remisión de la enfermedad, debe realizarse un tratamiento combinado o iniciar la administración de agentes inhibidores de TNF-alfa. Esta opción gusta más. Esta opción gusta más porque habla justamente de la realidad. Es una enfermedad grave, ¿no? Que si se deja su curso libre, pues puede llevar a muchas complicaciones, no solo articulares, extraarticulares, ¿no? La causa principal de la mortalidad en estos pacientes es cardiovascular. Eso lo han preguntado también recientemente, ¿no? Entonces, es cierto, se trata con dosis bajas de corticoides. Se ha visto que los corticoides pues funcionan muy bien para controlar los síntomas de la enfermedad, los síntomas articulares de la enfermedad. Y las dosis bajas pues, varían, ¿no? Pero no más de 10 miligramos por día, ¿no? De prednisona. El FAME de elecciones en metotrexato, aunque cuando no se puede utilizar metotrexato, se opta por el uso de leflunomida. ¿Mm? En caso de no obtenerse la remisión de la enfermedad, debe realizarse tratamiento combinado, y eso es cierto. Se inicia la terapia con metotrexato, se dan AINES, en algunos casos glucocorticoides a dosis bajas para controlar los síntomas de la enfermedad. Metotrexato tarda en hacer efecto, unas 3 a 6 semanas, y una vez que hace efecto, pues hay que reevaluar al paciente a los 3 a 6 meses para ver si es que se ha conseguido el control de los síntomas y retrasar la progresión radiológica. En caso de que no se haya conseguido, pues se puede utilizar otros tratamientos. En este caso, se puede combinar con otros fármacos como la leflunomida. También se puede combinar con hidroxicloroquina o con sulfasalazina, ¿no? O pasamos a la terapia con biológicos, fundamentalmente los anti-TNF-alfa. Entonces, esta opción me gusta mucho, ¿no? Ahora, fíjate que la opción 4 dice al principio exactamente lo mismo, que es grave, que hay que tratar con metotrexato, pero dice, en caso de no obtenerse la remisión de la enfermedad, debe administrarse dosis altas de corticoides y el tratamiento sintomático del dolor. Entonces, va un poco en contra de lo que habíamos dicho, ¿no? El objetivo es conseguir el control de la enfermedad, evitar la progresión radiológica, y los corticoides no se ha demostrado que hagan eso a dosis altas, puede que sí, ¿no? Pero es una enfermedad crónica y por lo tanto dar corticoides a dosis altas por un tiempo prolongado va a conllevar a múltiples efectos adversos. Por lo tanto, esta opción no es mejor que la opción 3. No es mejor que la opción 3 y de hecho, pues habla de un aspecto de uso de corticoides que es importante que te lo sepas para el examen. No se dan corticoides en dosis elevadas por mucho tiempo, salvo en algunas excepciones, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, de la artritis de células gigantes, que cursa con un episodio, una complicación de una neuritis óptica isquémica, pues se utilizan pulsos de corticoides y después se dan corticoides a dosis elevadas por bastante tiempo, ¿no? Por bastante tiempo, pero incluso en esas situaciones siempre se busca ahorrar el uso de corticoides mediante la asociación con otros fármacos, como en este caso el tocilizumab, ¿no? Entonces, no se deja los corticoides a largo plazo y esperar la suerte que tenga el paciente. Opción 5, la paciente presenta una forma simétrica de espondiloartritis, probablemente una psoriasis por la detección de factor reumatoide, y basta administrar un AINE. En caso de no tener esa respuesta, puede precisar un anti-TNF alfa. De hecho, esta es la que más rabia me dio. Por lo tanto, ni la vamos a comentar. Muy bien. 2015-2016 dice, en una paciente con artritis reumatoide en tratamiento con metotrexate, prednisona e indometacina, que presenta de forma aguda edemas y aumento de la creatinina plasmática con un sedimento de orina poco expresivo y proteinuria inferior a 100 miligramos en 24 horas, la causa más probable es amiloidosis renal. La amiloidosis secundaria, por lo general, es de tipo AA y se manifiesta con una proteinuria en rango nefrótico. ¿Qué harías en esa situación? Pues solicitas una biopsia, ya sea de tejido celular subcutáneo, biopsia rectal, donde se demuestre el depósito anormal de la proteína fibrillar amiloide, ¿no? Entonces, esta no es, porque este paciente no tiene una proteinuria en rango nefrótico,
y además dice que este paciente está controlado con los medicamentos que debería ser, ¿no? No te habla de que no está controlado, que lleva varios años de una evolución tórpida, que sería el dato que te haría pensar en amiloidosis renal. Glomerulonefritis secundaria a la artritis reumatoide, ya habíamos dicho que no es frecuente la glomerulonefritis en artritis reumatoide. La insuficiencia renal por AINES. Esta sí es muy plausible, más que todo por el uso prolongado de indometacina y por las características, ¿no? Un sedimento de orina poco expresivo, la proteinuria inferior a 100 miligramos de cilitro y el aumento de la creatinina plasmática, ¿no? Una disminución de la función renal. Lo que sí es, no te confundas, ¿no? Con la nefritis intersticial por el metrotexato. El metrotexato puede producir enfermedades intersticiales, pero a nivel del pulmón, ¿no? A nivel del pulmón. Entonces, y puede producir toxicidad hematológica, hepática y todo lo que tú quieras, ¿no? Pero una nefritis intersticial por metrotexato es algo que no es muy posible. Muy bien. Eh, Siguiente pregunta. Señale la respuesta correcta Señale la respuesta correcta respecto a los siguientes fármacos biológicos utilizados en el tratamiento de las enfermedades reumáticas. Últimamente están entrando más biológicos al examen MIR, por lo tanto es importante repasar qué es etanercept. Siempre que termine en PT, se, se dice que es un biológico o en una proteína de fusión, ¿no? Entonces, abatacept, etanercept es una proteína de fusión, no es un anticuerpo monoclonal. Si fuera un anticuerpo, terminaría en AB, AB de antibody, ¿no? Entonces, etanercept es un anticuerpo, no, de plano no es un anticuerpo monoclonal quimérico contra el TNFA, ¿no? Es una proteína de fusión que va contra el receptor de TNF, pero no es un anticuerpo monoclonal. Abatacept impide la maduración de los linfocitos B a células plasmáticas y si bien es cierto que es una proteína de fusión e impide la maduración, bueno, en realidad impide la coestimulación del linfocito T y no del linfocito B. Entonces, eh, es muy importante que te acuerdes de la T, de Tacept, ¿no? Y no de la B, del linfocito B. Cuidado que también hay ese error de mnemotecnia, ¿no? Abatacept, linfocito T. Anakinra, yo le digo unoquinra. ¿Por qué? Porque es un antagonista recombinante, pero del receptor de interleucina 1. Y por último, el adalimumab, siempre que haya esta palabra de mu, yo lo relacionaba con las vacas, ¿no? Pero en realidad es relacionado con anticuerpos completamente humanizados, ¿no? Completamente humanizados. Entonces puede ser, por ejemplo, un infliximab, ahí nos está hablando de un anticuerpo quimérico, ¿no? Pero cuando es mu o HU, entonces ahí es humanizado, ¿no? Entonces, un anticuerpo monoclonal, humanizado, contra TNF-alfa, completamente humano, dice, esta es la opción correcta. Y hablando justamente de los biológicos, dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con el tratamiento de un anti-TNF? No se pueden emplear en diabéticos, no se pueden utilizar en combinación con metotrexato, no se puede utilizar en combinación con corticoides. De hecho, descartamos estas dos porque habíamos dicho que se puede combinar. Una vez que vemos el fracaso del metotrexato en el control de los síntomas, pues se puede añadir un anti-TNF-alfa. Lo mismo pasa con los corticoides. No es una contraindicación el hecho de utilizar en combinación con estos medicamentos. Y especialmente en los diabéticos tampoco hay una contraindicación clara, ¿no? Pero esto sí es muy importante y es que hay un riesgo de reactivar infecciones como una tuberculosis latente, por eso se pide serologías, se pide un Mantoux, se pide una radiografía para descartar una tuberculosis latente o una tuberculosis activa respectivamente. Se puede solicitar serologías contra el VHB, ¿no? El virus de la hepatitis B, que también es un otro virus que puede reactivarse tras la inmunosupresión que producen este tipo de medicamentos, ¿no? Algunas veces también se piden serologías para el VIH, se le dice al paciente que tiene que llevar un correcto calendario de vacunación, ¿no? Y que completar su calendario de vacunación. Y una vez que se descarta eso, pues se puede iniciar este tipo de terapias que son por vía parenteral, ¿no? Ahora, las contraindicaciones es justamente la que dice acá, ¿no? Dice, la enfermedad desmielinizante es una contraindicación para su uso. Otra contraindicación
que también está muy relacionada con con la artritis reumatoide, pues es el factor de riesgo cardiovascular, ¿no? No empeoran el pronóstico cardiovascular de los pacientes con insuficiencia cardíaca, con FEBI disminuida, ¿no? Por lo tanto, está guía contraindicada en aquellos que tienen una FEBI por debajo del 40% y que se encuentran en un estadio de Ganija 2 o 3, ¿sí? Esas serían las contraindicaciones del uso de anti-TNF. Por lo demás, pues recordar eso, esos aspectos y por mi parte, eso sería todo y nos vemos en una próxima oportunidad. Que te vaya bien, que tengas un lindo día.